El día de hoy les ofrecemos un cuento anónimo de países escandinavos. Con ustedes, la orgullosa Mina. Érase una vez cierto país septentrional en el que había un rey anciano, muy amado de todos sus súbditos. Rico y poderoso, tenía una hija, la princesa Mina, de sin par belleza, pero orgullosa y despótica en extremo. Sin más heredero que ella, sentíase el rey atormentado por el pensamiento de su ya próxima muerte y de la situación en que quedaría su reino, gobernado por Mina. Al fin llegó su último día, y una vez que pasó el tiempo del luto, Mina fue coronada reina en una ceremonia esplendorosa, a la que asistieron monarcas y príncipes de varios países. Todos ellos quedaron admirados de la belleza de la nueva reina, y a su regreso difundieron su fama por las comarcas más remotas. Habitaba Mina en un castillo roquero, en la falda de una montaña, al pie de la cual rompían las olas del mar contra los acantilados. Allí pasaba la larga noche de invierno, que en esas regiones cercanas al polo dura medio año. Antes de que Mina subiera al trono como reina, el clima de su país era parecido al del mediodía, pero dijérase que el frío de su corazón orgulloso se había propagado a todos los rincones de su reino, y hasta los días de verano, que duraban 6 meses también, eran tristes y tempestuosos. Solo lucía el sol en aquellas ocasiones en que llegaban sus cada vez más numerosos pretendientes, atraídos por la fama de su hermosura, y entonces todos los vasallos de Mina decían que eran ellos, como príncipes del mediodía, los que llevaban a su país brumoso la luz del sol y el calor. La reina, por su parte, estaba decidida a no casarse sino con uno de aquellos príncipes habitantes del sur, de cuya opulencia, así como del esplendor de sus cortes, había oído hablar hacía muchos años, pero a todos los decepcionaba su carácter dominante y su altivez, exagerada hasta para una reina. Los príncipes que llegaban alegres en las mañanas de sol refulgente, seguidos de criados cargados de regalos, iban pues desfilando, y desengañados y mustios regresaban a sus reinos, dejando el de Mina cada vez más entenebrecido y desapacible. Esto hacía que los súbditos de Mina añorasen al viejo rey y los días de eterno verano que habían sido los de su reinado. Este frío y este cielo gris que nos cubre se deben al orgullo de nuestra reina. Ojalá llegue al fin un príncipe que sepa enternecer su corazón, decían los más ancianos, dando diente con diente en las amplias cocinas, que el fuego de un grueso tronco de abeto no llegaba a calentar. Y una mañana salió el sol, esplendoroso. A su conjuro, y bajo un cielo de un brillante azul, la vida animó de nuevo el reino de Mina, sacándolo de su prolongado sueño invernal. Todos salieron a las puertas de sus casas, esperanzados y jubilosos. Aquel sol, aquellas flores abiertas, aquel gorjear de los pajarillos, eran para ellos alegre presagio a la vez que inquieta y cruel incertidumbre. Porque, si bien todo indicaba que un nuevo pretendiente estaba próximo a presentarse, ¿lo aceptaría la orgullosa reina? ¿No lo ahuyentaría con su insufrible carácter? ¿Volverían los días grises? También en el castillo había gran agitación. Damas y sumilleres, chambelanes y doncellas, pajes y caballerizos corrían por cámaras y galerías, subían y bajaban escaleras, disponiéndose para la esperada recepción, y hasta los cocineros se afanaban, preparando los más exquisitos manjares para la comida de gala que había de ofrecerse al noble visitante. Pero la más impaciente parecía Mina. Había subido a la torrecilla más alta y divisado desde allí, todavía a mucha distancia, a un gallardo jinete que se encaminaba al castillo.
Ya su imaginación lo adornaba de las más atractivas prendas. Hermoso, varonil, valiente, enamorado y, sobre todo, de gran alcurnia. Príncipe cuando menos. ¿Rey quizá? Mina corrió al salón del trono y, rodeada de su corte, aguardó la llegada del jinete. Pero el que al fin hincó la rodilla ante las gradas del trono no fue un rey, ni siquiera un príncipe, ni un duque señor de vasallos, ni un caballero. Fue un sencillo pastor. Un pastor varonil y hermoso, pero nada más que pastor. Los cortesanos, decepcionados, torcieron discretamente el gesto y la reina se llenó de confusión. Permaneció un momento azorada sin saber qué decir, pero recobróse al fin y pidió al pastor que le dijera cuál era el motivo de su visita. «Hermosa reina», contestó él con acento emocionado. «Mientras apacentaba mi rebaño, encontré entre unas matas una sortija tan preciosa que, por la fama que hasta a mí ha llegado de tu belleza, pensé que solo tú eres digna de llevar. Es por esta razón que vengo ante tu presencia. Aquí la tienes». Y puso en manos de Mina la joya, tan hermosa como jamás la viera la reina. Esta, ansiosa de poseerla, ofreció inmediatamente al pastorcillo una suma considerable de dinero, que ante sus reiteradas negativas dobló y triplicó. El pastorcillo siguió haciendo signos negativos con la cabeza. Mina le preguntó al fin qué quería por desprenderse de ella, y el pastor le contestó: «Hermosa reina, si te he traído esta sortija, no ha sido por el dinero que pudieras darme, sino por obtener de ti el favor de ponerla yo mismo en tu dedo». Mina ignoraba que la joya estaba encantada y que si accedía al deseo del pastor, quedaría al punto tan enamorada de él que le pediría la tomara por esposa. Ya iba a dejarse poner el anillo, pero en aquel instante despertóse su orgullo y su altivez se rebeló al solo pensamiento de que su regia mano iba a tocar la de un plebeyo, menos aún la de un siervo. Sin tratar siquiera de dominar su cólera, pues Mina, además de orgullosa, era iracunda, vicios estos que no es raro hallar juntos, se dirigió al pastor, que seguía a sus pies, y le dijo con palabra atropellada: «¿Te atreves, villano, a lo que muchos príncipes no han osado? Sabe que solo puede tocar mi mano aquel por cuyas venas corra sangre real. Apártate de mi vista, con tu sortija inmunda». El pastorcillo, trémulo y reflejando en la mirada inmensa tristeza, fue arrojado del salón del trono, sin que la reina pareciera conmoverse. Los cortesanos fueron también marchándose uno a uno, consternados, mientras el sol desaparecía tras unos nubarrones. Como mariposas, unos blancos y cada vez más densos copos de nieve comenzaron a cubrir la región. En la estancia reinó un frío intenso. La nevada siguió mucho tiempo. Helóse todo, lagos tranquilos y ríos impetuosos. Una espesa capa de nieve cubría el suelo. De los árboles sin hojas habían huido los pájaros. Todo era silencio, frío y obscuridad en el siniestro paisaje invernal. Tal era la vista que se ofrecía a los ojos de la orgullosa Mina, cuando por las mañanas subía sola a la torrecilla y oteaba el horizonte en vano. Únicamente veía las bandadas de pájaros que pasaban en vuelo bajo, rasando casi la torrecilla y alejándose en busca de climas menos crudos. Mina sabía que ella era la causante de tanta desolación. Sin embargo, buscaba en su interior un pretexto para justificarse, y su orgullo se lo suministraba. ¿Cómo iba ella a consentir que un plebeyo, un simple pastor, tocase su mano? A pesar de ello, la situación de sus súbditos la tenía consternada. El frío cada vez era más riguroso,
El manto de nieve era cada vez más espeso, y la obscuridad lúgubre que los envolvía hacíales comparar los tiempos del difunto rey con los de su hija, la terca y despótica Mina. Al fin se presentaron a ella y respetuosamente le comunicaron su decisión de emigrar a climas más benignos y añadieron la súplica de que marchase con ellos en busca del sol. La reina se negó a acompañarlos y se quedó con su corte y servidumbre del castillo. Allí seguiría siendo reina, en tanto que en otro país, aún rodeada de sus súbditos, sería una mujer hermosa más. Su orgullo no lo toleraba, y así se lo dijo a sí misma, luego de ver desaparecer desde la torrecilla al último de sus vasallos que, viejo y fatigado, trasponía renqueando el horizonte. Y fue entonces cuando se vieron los primeros témpanos de hielo, montañas flotantes que avanzaban con lentitud sobrecogedora, inexorables, chocando unos con otros. Los pajecillos se deslizaban amedrentados por los interminables y tétricos corredores del castillo, y hubo un mayordomo que enfermó. La corte y la servidumbre pensaron también en marcharse. Únicamente los retenía el empeño de la reina en no moverse de allí. Pero al fin, el instinto de conservación triunfó sobre otros sentimientos, y todos, grandes y chicos, se alejaron con mucha tristeza y lágrimas en los ojos de su inhóspito país. En él quedó Mina, sola, con su orgullo, que le hacía repetir para sí, mientras los dientes le castañeteaban de frío: «Soy reina todavía». Iba a dar comienzo la larga noche de invierno. Mina vio ponerse lentamente el sol y pensó que iba a desaparecer de su vista 6 largos meses. No podía conciliar el sueño, el pensamiento de su soledad, el frío que invadía su castillo, el gemido del viento y el ruido sordo de los témpanos de hielo al chocar y resquebrajarse, la mantuvieron despierta por muchas horas, casi hasta aquella en que hubiera debido salir el astro rey. Pero el sol no salió. Mina cayó al fin en un profundo letargo y tuvo un sueño. Parecióle encontrarse en uno de aquellos países del mediodía por los que tanto suspiraba. El príncipe Ivar, heredero del reino, enamorado de ella, fue a pedirle al rey su padre el consentimiento para hacerla su esposa. «Está bien, hijo mío», contestó el anciano. «No seré yo quien te haga desdichado por no dejarte casar con la elegida de tu corazón, pero quiero que antes hagáis los dos un viaje por mis estados, para que conozcáis bien a los súbditos y el país que algún día habréis de gobernar». Y así fue. El príncipe Ivar y la reina Mina realizaron un largo viaje por todos los puntos del reino. Visitaron detenidamente las bellas ciudades industriosas y los verdes campos feraces, así como los puertos, de los que salían flotas enteras cargadas de mercaderías y en los que fondeaban navíos del mundo entero. En todas partes fueron cautelosamente recibidos y agasajados. Banquetes y fiestas se sucedieron sin cesar. Y como a su regreso comentaran ante el anciano rey, sin lujo de detalles, los acontecimientos de su feliz recorrido, el monarca les pidió que resumieran su impresión general en unas pocas palabras. Ambos se miraron a los ojos y contestaron de inmediato, como si se hubieran puesto previamente de acuerdo. Lo que más nos ha admirado es el amor de todos por su rey y la hermosura y riqueza del país. Pues eso se debe, dijo el rey, a que amo a mis súbditos, por los que día y noche me preocupo y desvivo, indagando cuáles son sus necesidades y procurando remediarlas, haciendo que sean felices
como un padre que mira constantemente por sus hijos, ya que mis hijos son. La reina Mina despertó en aquel momento y se halló sola, a la luz cenicienta de la noche invernal. En el castillo reinaba el silencio de un vasto panteón. Solo llegaba a los oídos de Mina el ulular del viento de la tundra y el crujido de los témpanos de hielo al resquebrajarse. Pero a la vez resonaban aún en su interior las últimas palabras del viejo y sabio monarca del país del sur, que escuchara en sueños. Entonces reconoció que todos sus males y los de sus súbditos se debían a su terco orgullo, y de sus ojos brotó el llanto. Mientras la reina lloraba, ocurrió algo inesperado. El disco del sol comenzó a asomar en el horizonte, y a sus primeros cálidos rayos, la infeliz Mina vio al pastorcillo postrado ante ella, en actitud de poner en su dedo el precioso anillo. La reina Mina había dormido los 6 meses de la noche invernal, sin que en ese tiempo se separara de sus pies el joven pastor. El orgullo de la reina se había desvanecido. Con dulce voz y acento sumiso, pidió al pastor: «Llévame contigo, y juntos apacentaremos tu rebaño». El pastor le puso la sortija, besó su mano y le preguntó: «Entonces, ¿consientes en seguirme hasta el reino de mi padre?». Pues el pastorcillo era el propio príncipe Ivar, que disfrazado había ido desde su país a conquistar su amor. Y en ese país meridional, cuyo trono ocuparon pronto, por la muerte del anciano y sabio rey, encontró Mina a sus antiguos súbditos. Los reyes Ivar y Mina vivieron largos años, y su reinado se cuenta como el más justo y pródigo en bienes. En cuanto al viejo castillo de Mina, sepultado por la nieve, nadie lo ha vuelto a encontrar. Fin.